Bé, avui estem en la segona edició de Territori Taronja entrevistant a jugadors de València Bàsquet. No estan, mal, no estan del tot mal, perquè continuarem en la primera estrena, va ser Sant Van Rossum, i pues, l'equip va continuar en la seva ratxa, en la seva senda de la victòria, i en esta segona volta pues, hem aprofitat per xerrar en un nou jugador de València Bàsquet en esta temporada. La primera va ser en el capità, Sam Van Rossum, y hoy nos acompaña Luke Sigma. Muy buenas, Luke, ¿cómo Muy estás? buenas, ¿qué tal? Bueno, la primera vez que hablé contigo fue justo del día del Media Day de ACB. Iba a empezar la primera vuelta, iba a empezar la temporada, y en aquel momento me acuerdo que hablábamos sobre sensaciones que eran muy positivas, eran buenas, la afición estaba volcada con vosotros. Este domingo arranca la segunda vuelta y parece que como que el tiempo o se ha parado o continúa en el mismo momento, porque sigue habiendo un clima excelente, bueno. Bueno, sí, al principio del año bueno, para mí un equipo nuevo, un club nuevo, y bueno, este equipo tenía no sé cuántos jugadores nuevos, muy difícil adivinar cómo va el año, pero tuvimos buenas sensaciones y eso yo creo que ya puedes ver en la pista, que tenemos un grupo muy unido que juega por cada uno y bueno, son todo para el equipo y no hay nada de egoísmo y por eso hay tan buenas sensaciones como dentro y fuera de la pista y con la afición y el club también. Habéis jugado más de 20 partidos, todos ellos de rivales de todo tipo, exigencias diferentes, de equipos más defensivos, equipos menos que os han apretado menos, y sí que ha habido un único equipo que en dos ocasiones os ha ganado, pero sin embargo luego nos encontramos equipos Euroliga como pueden ser el Real Madrid, Unicaja, Baskonia o el Fútbol Club Barcelona, en los que habéis demostrado superar la situación, pero como te decía, un mismo equipo os ha superado dos veces. Eso dentro del vestuario, ¿cómo lo veis? Y sobre todo ahora que ha sucedido esta semana. Bueno, sí, ha sido un poco diferente. No hemos perdido ni un partido y hoy acabamos de perder dos contra el mismo equipo en la misma semana y eso para nosotros era un poco extraño, pero bueno, Lemos es un equipo muy bueno que va hacia arriba y contra nosotros han jugado muy bien y nosotros no tuvimos nuestra mejor día las dos veces. Pero no puedes tener eso en la cabeza mucho tiempo. Solo puedes usarlo para mejorar como equipo individualmente y a ver qué podemos hacer mejor. Y yo creo que hemos hecho, bueno, esta semana y la semana pasada un muy buen trabajo en girando la página y pensando en cómo podemos mejorar como equipo. Precisamente hablabas ahora de que os han dicho de que no hay que centrarse en esos errores, no hay que pasar la página. Precisamente seguro que viene por parte de Pedro, ¿no? Me gustaría ahora preguntarte por la figura del míster, del entrenador, con su filosofía de trabajo, su forma de trabajar, cómo vemos a lo mejor en los entrenamientos que os dedica una parte para el juego interior, los exteriores tienen su propia forma de trabajar, los interiores tenéis la vuestra, luego supongo que también en colectivo también tenéis vuestro trabajo y sobre todo también un aspecto que se ve cada tiempo muerto y es la tranquilidad, la claridad, sin estridencias, sin cosas raras, voces tranquilas, cómo se dirige hacia vosotros. Bueno, sí, nos ayuda un montón para tener tu entrenador con tanta calma en los momentos malos y los buenos está bueno, en el mismo nivel y siempre está pensando en nosotros mismos y cómo podemos mejorar como equipo y haciendo nuestras cosas bien hechas. Y como has dicho tú, en los entrenos hacen muy buen trabajo en teniendo bueno, ejercicios diferentes para trabajar en partes y después hacerlo como en total, como 5x5 con todo el equipo. Y eso te enseña bueno, cómo puedes hacer pequeñas cosas mejores y cómo ayuda en total como un equipo y en un juego entero. Y bueno, ha sido clave para nosotros él todo el año y él y el resto del cuerpo técnico y siempre nos da objetivos, bueno, sencillos no, pero un par de objetivos A cada corto parte. plazo, digamos. Sí, sí, a corto plazo para que no pensamos en mil cosas, que mantenemos nuestra concentración en las cosas que necesitamos hacer y yo creo que eso ha sido una de las claves de
bueno, esta temporada. Ya saliéndonos un poco en la dinámica de equipo del grupo, algo más personal. ¿El primer recuerdo tuyo cuando llegas a España como profesional? Sabemos que fue en la Bueno, Unión Baloncesto La Palma. sí, bueno, la verdad es que ha sido mi primera vez en España Ujú. y bueno, no sabía qué iba a ver, qué iba a hacer, cómo iba a ser la isla y todo eso, pero bueno, yendo además en una isla pequeña como La Palma, bueno, ha sido una experiencia única y tengo muy buenos recuerdos que ahora, bueno, jugaba con compañeros que sigo jugando en España, en Europa, que estábamos todos de la misma edad, que nos ha ayudado mucho para unirnos dentro y fuera de la pista y tengo muy buenos recuerdos de este año y éramos, yo creo que la sorpresa del Leboro este año bueno, no puedo ver más de mi primer año en España. Eso fue la temporada 11-12 y a la siguiente te marchas a Burgos. Y en Burgos tampoco te fue nada mal. La Copa Príncipe y campeones de la Leboro. Sí, 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 sí. Ha sido una temporada buenísima. Y bueno, como todos los años aquí en España tuvimos un vestuario muy unido y eso nos ayudó un montón en la pista y la afición ahí, el club, había bueno, mucho apoyo cada partido como en casa y fuera y bueno, que después de muchos años de ellos intentando a ganar el campeonato, a acabar primero y ganar el derecho deportivo para ascender, lo hemos conseguido en una manera especial en el último partido contra Andorra en casa y ha sido una experiencia tremenda y tengo muchos buenos recuerdos de este año. Luke Clayton Sigma, hijo de Jack Wayne Sigma. Ahora que no nos oye nadie y no nos molesta ni nada, ¿hasta qué punto es bueno que padre de un ex NBA esté contigo y te pica, te busca, te exige como buen padre a lo mejor? Sí, bueno, sí. Primero, siempre ha sido mi padre primero Ujú. y eso ha sido muy importante porque yo sé que hay muchos, bueno, exjugadores que tienen hijos y ponen mucha presión y son como entrenadores primero. Pero él siempre ha sido mi padre primero y después cuando yo estaba, bueno, preparado para escuchar a sus, Los bueno, consejos. sí, sus consejos con cosas que él ha visto en la pista que me pueda ayudar, estaba ahí para ayudarme y siempre a ayudar, nunca estaba dándome broncas, bueno, de baloncesto digo, de otras cosas con mi hermano, sí, sí, pero sí, siempre ha sido mi padre primero y siempre me ha dicho para sobre todo disfrutar en la pista que al final el baloncesto es un deporte y es algo divertido y tienes que disfrutar en la pista siempre. Valoras mucho, por lo que estás ahora diciendo, el plano, sobre todo la cercanía familiar. Como que obvias un poco el tema más deportivo y simplemente buscas es tu padre, la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Como Sí, bueno, nuestra familia siempre muy unida bueno, había años que estábamos todos en lados diferentes, yo en España, mi hermano en Connecticut, mi padre en Minnesota, mi madre y mi otro hermano en Seattle, pero siempre cuando estábamos todos en el verano en casa, ah, bueno, estábamos todos juntos y disfrutando cada uno siempre. Y yo creo que es muy difícil para tener tu familia en todas las partes, pero al final te hace más fuerte y más unido como una familia. ahora, hablando de planes así más de futuro, vamos a hablar de un Lux Sigma más en el futuro. A lo mejor ahora es difícil porque con 26 años a lo mejor es algo impensable ahora con la edad que tienes, pero eh, ¿te ves en los estudios que tú tienes olvidando el baloncesto y enfocándote en esos planes que tú tienes de tus estudios o...? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, estudié empresa y marketing Ujú. en universidad, pero lo que quiero hacer después del baloncesto es, bueno, seguir en baloncesto y ser entrenador, porque bueno, es muy difícil para mí para dejar baloncesto. Yo sé que
va a llegar el día que no puedo jugar más, pero yo quiero seguir en baloncesto, en el deporte, y yo creo que esta experiencia en mi carrera me puede ayudar un montón para ser entrenador. No, no quieres olvidar el deporte, ¿no? Una vez has tocado No, ya, sí, es muy difícil es para difícil. dejar la competición, el buen rollo entre bueno, los jugadores en el vestuario, bueno, teniendo el verano libre también está bien, y yo creo que era imposible estar bueno, sentando todo el día en un Oficina. trabajo en sí, una oficina. Después de tantos años jugando y haciendo algo físico, será muy difícil para quedarme quieto todo el día. Entonces, en un sitio donde vivir es casi como si te ves en la figura de un entrenador, es más un poco itinerante, ¿no? En un sitio, en otro, no habría un sitio donde fijar la residencia de Luke Sigman, ¿no? Sería Bueno, sí, difícil. sí, sobre todo al principio. Es un poco más fácil después de muchos años entrenando, que tienes tu identidad y mucho respeto en el juego para, bueno, quedar en un sitio, pero al principio sé que puede ser difícil quedar o elegir un sitio. Tú tienes que ir donde está el trabajo, pero yo creo que con esa experiencia aquí en España y moviendo muchas veces y siempre estando en un sitio diferente me sirve también para adaptar a este estilo de vida. Y fuera de cuando dejemos el baloncesto de actividad física, en tiempo libre, ¿qué te gustaría? Fuera de también a lo mejor los banquillos de baloncesto. Bueno, sí, soy muy fan a ver, seguir en el deporte, soy muy fan de golf, de jugando golf, y me gusta mucho, especialmente en el verano cuando mejor tiempo, pero sí, jugando golf me gusta mucho cocinar y comer también, que es importante, entonces hay un par de cosas, me gusta leer, ver películas, tele, todo eso, bueno, voy a seguir haciendo eso yo creo que toda mi vida. Bé, anem a començar a conèixer ja la part més divertida d'aquestes entrevistes que realitzem a Territori Taronja i anem a passar al test, al tercer grau. Esperem que Luc no patisca i de segur que no ho va fer i anem a començar en elles. Si no fuese el básquet, ¿a qué otro deporte te hubiera gustado estar vinculado, estar relacionado? Golf, ¿Golf? jugando golf, sí. ¿Un jugador español de baloncesto? ¿Con cuál te quedarías? Ah, yo creo que Marc Gasol, sí, Marc. ¿Y un jugador extranjero así global? ¿Qué? ¿De España? No, Bueno, Larry Bird. Larry Larry Bird. Bird. ¿Algún tipo de superstición en pista a la hora de preparar los partidos? He de decirte que te hemos visto y nuestra compañera es la que da buena prueba de ello, es que estás en el banquillo mordiendo una toalla, no sé si eso... Sí, eso de superstición no es, pero siempre acabo mordiendo la toalla en el banquillo. Pero siempre antes del partido, justo antes de salir a la pista, doy un abrazo a Duby. Siempre. Otro detalle, hacéis como un saludo con los puños con él, ¿va por ahí la cosa? ¿Está ahí relacionado el saludo, el abrazo con pegar con los puños? O... Bueno, con Duby, no, yo no tengo ni uno con Duby, pero yo sé que tiene algunos con otros. Yo soy más de chocar con todos cuando está saliendo en las presentaciones. ¿La peor lesión que hayas sufrido? Ah, bueno, yo creo que tenía un problema en mi rodilla en universidad que tuve que estar de baja un par de meses. Primer recuerdo como jugador de Valencia Basket, esto lo tendrás un poco más fresco en la memoria. Yo creo que... Bueno, yo creo que el primer día entrenando juntos, que siempre es un día especial. ¿Alguna anécdota con la afición de Valencia Basket? Bueno, yo creo que en Barcelona, que ha venido no sé cuántos, 150. 150, y estaban ahí desde el minuto uno ayudándonos todo el partido y que podíamos salir después y, bueno, aplaudiendo a ellos ha sido especial. ¿Alguna persona con la que jugarías uno contra uno de básquet? Bueno, yo creo que
Mi padre, pero en sus mejores años. ¿Ahora quién sería mejor? ¿Jack o Luke? Ahora mismo yo, pero yo creo que en su momento ¿Algún tipo de música que se oiga en el vestuario? o en el vestuario. Es que todo depende de... Los DJs son Guillem y Rafa, y eso, la música cambia cada día. El número 9 de este equipo, si le pones enseguida y lo relacionas, ¿sabes de quién te estoy hablando? El número 9. El número 9 es... ¿Lucic? No, Sam. Sam Nos Darnold. dijo que Justin Bieber Oh, lo tratabas ahí siempre con cariño y suena a veces en el Bueno. vestuario. sí. ¿Está en lo cierto? Tiene, ahora más que antes, pero ahora tiene algunos temazos que Bueno, me ¿no? encantan. ¿Algún grito de guerra que haya en el vestuario que para salir a pista antes? Ah, hay algunos que en inglés que no puedo decir porque tienen algunas palabras malas y no lo digo yo, es un español que lo diga, pero no voy a decir más. Vale. ¿Con quién te irías de fiesta de este equipo? ¿A fiesta? Ujú. Bueno, yo creo que los más jóvenes solos como Dubi, Shurna y yo y bueno, Sam no es soltero, pero está con nosotros también. ¿Algún, Y de- Guillem Vives. ¿Algún defecto personal? Hay un montón. A ver. Siempre estoy con la boca abierta. Que siempre me veas sí, como si estoy durmiendo con los ojos abiertos. ¿Algo imprescindible en la vida de Luke Sigma? Prescindible. Que algo que no te pueda faltar, que lo necesites sí o la, sí. la comida y la siesta. Ahí has cogido rápido Sí, sí, la eso tendencia fue la española, ¿no? primera cosa, sí. El mejor momento del día, La siesta. comida favorita, Es que tengo un montón. Pero tengo que decir ahora jamón. Pero jamón bueno. una película, Remember the Titans, que no me acuerdo el nombre en español, que algo de los Titanes. ¿Es fútbol ¿Guardianes de americano? los Titanes? Sí, fútbol americano es. una serie, Soy muy friki de Juego de Tronos. una canción que no pueda faltar en tu playlist. Superstition, Stevie Wonder. Estás en Valencia, conoces las fallas, te han hablado de ellas, Sí, me han hablado mucho de ella, sí. ¿las temes o las esperas con ganas? Bueno, un poco de los De dos. las dos Sí, cosas. sí, sí. ¿El último libro que te hayas leído? El último libro. Bueno, estoy leyendo ahora una biografía de Theodore Roosevelt. ¿Lugar favorito de tu tierra en Bellevue? El lago Washington. Ahí. ¿Lugar favorito en Valencia? ¿Te ha dado tiempo a conocerla o...? Yo creo que la playa. ¿La comida valenciana la has probado? ¿Te quedas...? Sí, 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 sí. Supongo Todo, que te quedas sí. con la paella o... Sí, con la paella hay algunos sitios ahí en la playa que comes muy bien. ¿Alguna cosa que no te guste mientras has estado aquí en Valencia? La verdad es que no, nada que... Esta pregunta siempre se os atraganta, ¿eh? Es Sí. algo que siempre parece que Valencia sea fenomenal, pero bueno, algo... Estoy pensando. Es que no tengo nada. Lo dejamos en nada, es perfecto Sí, de momento. A ver, si hablamos al final del año, puede ser que te diga una cosa, Vale. pero al momento nada. Nuestra página es en valenciano, el idioma de aquí de Valencia. ¿Sabes alguna palabra en valenciano? Sí. ¿Te atreves a decirla? Y no sé, la cosa es, estoy aprendiendo, no, pero no sé si es catalán o valenciano. Es lo mismo. Bueno, sí, gracias. Así ¿no? es. Gracias. Es que hay palabras, pero... No, De esas es ya que, no- que pasa mucho es que lo oigo los fisios, por ejemplo, hablando en valenciano y solo repito que dicen ellos. Y ellos se ríen, pero no tengo ni idea de qué estoy diciendo. Muy bien, pues espero que no hayas sufrido con este test.
fins així ha arribat el test en Lux Sigma. Ara pues, tenim un detallet per a tots els nostres lectors en territori taronja, i és esta pilota que serà assignada i la ficarem en un sorteig per a tots vosaltres, així que ja sabeu, portarà la signatura de Lux Sigma, així que, Lux, si no t'importa, una firma. Perfecte, moltes gràcies. Fins així ha arribat, a la pròxima esperem que en un altre protagonista, i vos esperem com sempre en el nostre territori, el vostre territori, en territori taronja.